Y a las 8:10 de la mañana tenemos que hablar de lo que pasa en nuestro vecino país, Colombia, un país que se prepara para las siguientes elecciones en medio del calor político. Además, su presidente visita hoy Washington y hemos establecido contacto esta mañana con el periodista Juan Roberto Vargas, periodista conocido aquí también en Panamá, porque vivió algunos años aquí en Panamá, donde ejerció el periodismo también, y hoy dirige la estación de radio de Señor Blue Juan, ahí la Radio. cámara, señor Juan. Eh, Juan Roberto Vargas nos acompaña. Juan Roberto, habías perdido comunicación momentáneamente, pero creo que te tenemos nuevamente. Sí, señora, estoy aquí. Aquí Y estoy. vamos, Buenos días y muchas gracias. y si nos conectas la cámara, así nos vemos. A ver, espérenme un segundo, un segundo. Ahora sí, ya. De nuevo, ya. Ahora Ahora sí, te sí, es que saludo. momentáneamente se había ido. ¿Cómo amanece Sí, Bogotá hoy? un saludo, Alexandra, a ti, a toda tu audiencia. Bien, bien, fresquita, 6 grados. Ha llovido mucho. En este momento ya empieza a subir la temperatura y vamos a tener un calor infernal de 14 grados todo el día. Bueno, un calor que en el clima, pero en el clima político también, porque están en plena Ah, no. efervescencia de las elecciones, ¿no? ¿Cómo es esa cobertura? Mira, Alexandra, y un poco para poner en contexto a tus oyentes y a tu audiencia. Eh, Y lo que vamos a vivir este domingo en Colombia es lo que en Estados Unidos y en muchos países, bueno, en Panamá también lo viví alguna vez, es lo que llaman las famosas primarias de los partidos y la elección del nuevo Congreso de la República. Eso digamos en el papel, pero en la realidad política, yo te tengo que decir, y estábamos conversando fuera de micrófono cuando se cortó la comunicación, la reflexión que te iba a hacer es que yo creo que en la historia política de Colombia nunca habíamos vivido una situación tan inédita como la que estamos viviendo hoy, donde la elección de esos precandidatos presidenciales de 3 coaliciones que se inscribieron para participar este domingo en esas consultas internas resultan más importantes que la elección del Congreso. Claro, íntimamente ligadas. Esto es pura mecánica política, como pasa en Panamá, como pasa en todos nuestros países donde se cocinan esas alianzas, traiciones, intrigas, intereses, matrimonios por conveniencia. Eso pasa en todo lado, hasta en las mejores familias. Y pues Colombia no es ajena a eso. Pero lo que está en juego en Colombia este domingo, sin duda, es lo que muchos llaman una especie de referéndum para definir el rumbo político que va a tomar Colombia. Colombia este año tiene estas primarias que se convierten prácticamente en la primera vuelta presidencial, porque hay 3 consultas, 3 coaliciones muy distintas, además muy variopintas entre ellas mismas, están peleados entre ellos mismos de las 3 coaliciones, sobre todo en la más moderada, en la de centro, Ujú. resultó ser la más belicosa. Y hay 2 extremos, la izquierda y la derecha, y el centro en la mitad peleado entre ellos. Entre esas 3 coaliciones saldrán 3 candidatos a la presidencia. Muchos dicen, Alexandra, y pues a juzgar por lo que las encuestas dicen, de esas 3 coaliciones va a salir el próximo presidente de Colombia, con un ingrediente. Por eso te digo que va a ser como una especie de referéndum para definir el rumbo político de Colombia. Si Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, que hoy puntea todas las encuestas y lejos, que lleva en campaña 4 años, desde que perdió hace 4 años con Iván Duque, que se dedicó a hacer campaña para esta que estamos viviendo, si Gustavo Petro tiene una votación alta en su consulta que la va a ganar, o sea, él gana 90 contra 5, su inmediato seguidor en intención de voto. Si gana por una cantidad considerable de votos, va a ser muy difícil que no sea el presidente de Colombia con todo lo que eso implica, porque tendremos una primera vuelta que será el 29 de mayo. Inclusive, el domingo estábamos aquí en un espacio de análisis de la encuesta Inbamer, que es la encuesta que contrata Caracol Televisión con Blue Radio y El Espectador, Alexandra, y el encuestador, viendo las cifras, hicimos la encuesta de las consultas, quién ganaba en cada una, pero también con los ganadores de cada una los enfrentábamos en una eventual primera vuelta. Petro gana sobrado en todo, en las encuestas.
en las encuestas. Si se cumple el vaticinio de esa y de las otras encuestas que dan a Petro ganador, inclusive nos decían dos analistas aquí el domingo que es posiblemente factible que Petro gane en primera vuelta. Repito, todo lo que eso significa, Alexandra, porque es la primera vez en Colombia y es en los 200 años que tenemos de vida republicana después de nuestra independencia y todo, etcétera, etcétera, es la primera vez que la izquierda en Colombia, en un país tan godo, tan de derecha, tan muy parecido a Chile en muchas cosas, también muy parecido a Panamá, tenemos unas idiosincrasias muy similares, sería la primera vez que la izquierda tomaría el poder en Colombia. Petro fue alcalde de Bogotá, segundo cargo de la alcaldesa hoy de Bogotá, Claudia López, es, digamos, de centro izquierda. Hay alcaldes de izquierda, ha habido alcaldes de izquierda, ha habido muy buenos senadores de izquierda, pero Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda. Eso es lo que está en juego. ¿Y esto tú crees que responde al momento económico, a la crisis, a la pandemia, a la explosión social, a las protestas que se dieron el año pasado y que hicieron noticia en Colombia? Alexandra, esa lectura que tú haces es perfecta. A Petro, como decimos popularmente en Colombia, se le juntaron los astros. Te decía, lo primero, Petro, el día siguiente que pierde las elecciones con Duque, hace 4 años, claro, si tú recuerdas, hace 4 años Gustavo Petro tuvo 8 millones de votos. Claro, Iván Duque tuvo 10 millones, que fue una brutalidad. En Colombia hay una altísima abstención. Petro sacó 8 millones de votos, un candidato de izquierda. Él nos Sí, dijo aquí en Caracol, en una terracita, lo entrevistamos acá, se y él fue nos la dijo la cámara. siguiente, él nos dijo la siguiente frase, dijo, yo me voy a dedicar a hacer campaña desde hoy. Y lo cumplió. Entonces, eso es una cosa, es un tipo coherente, digamos, con lo que dice en materia política. Voy a hacerlo, lo hace en política. Yo no estoy hablando de sus propuestas, es otra cosa. La otra, llegó la pandemia, que empobreció, te doy una cifra, Alexandra, y a ti, a tu audiencia, para que tú te hagas una idea del cóctel social y político que vive Colombia. En el año de la pandemia, en Colombia, casi 8 millones de personas que estaban en la clase media era tener un sueldo para más o menos vivir, bajó a la pobreza. Hoy en Colombia hay aproximadamente unas 6, 7 millones de personas que no tienen las 3 comidas al día. Ya te imaginarás el cóctel social que eso significa. Tú hablas de las marchas, todo eso vino también con las protestas que se encendieron por una cosa, por la otra, pero que detonaron en un descontento social. Yo no quiero decir aquí que es que Petro va a ganar porque va a solucionar, no, eso es otra cosa. Yo te estoy poniendo a ti, a tu audiencia, seguramente también muchos colombianos que viven en Panamá, en lo que uno ve desde aquí. Súmale también una cosa final, para no hacer tan largo aburrido esta explicación. A Petro le han servido en bandeja de plata todo la clase política colombiana, todo, los desaciertos, la corrupción, no sé si te suena común, la ineficiencia, la mezquindad, la falta de conexión con el país real. Y yo no estoy hablando de los de derecha, yo no me meto, todos, En Alexandra, general, todos, claro. todos. ¿Qué hizo este hombre? Hacer campaña. En medio de todo eso se metió por la mitad y empezó a decir lo que la gente quería oír. Y pues realmente el péndulo, como hablan los sociólogos y politólogos, que estaba a este lado, hacia la izquierda, se movió, perdón, hacia la Hacia la derecha, derecha. se movió a la izquierda por todo eso. Y una cosa final que yo creo que es fundamental. Eh, Mi hijo tiene 23 años, estudia en la Universidad Javeriana, que es una de las mejores universidades de Colombia. Es un bendecido, tiene todo, gracias a Dios. Es un muchacho. El domingo estaba con sus 4 amigos jugando ese coso, eso que juegan PlayStation. Y empezaron a hablar de política. Uno estudia en los Andes, otro estudia en la Javeriana, otro en el Rosario. Los 4 dijeron, vamos a votar por Petro. Les digo, me les devolví, ¿por qué? Y me dicen, porque Petro le va a quitar a los ricos y les va a dar a los pobres. ¿Sí ves lo que cala un discurso? Populista, lo que tú quieras. Y eso es en muchachos acomodados. Imagínate en una En otros población, estratos, claro.
por Dios, mira, por cada muchacho como mi hijo en Colombia, 99 no tienen acceso a la educación. Y son los que terminan engrosando las filas de la guerrilla, del narcotráfico, del BACRIM. Entonces, todo ese cóctel social de abandono, exclusión, pobreza, ineficiencia, pues mira en lo que vamos. Puede, no sé qué pueda pasar el domingo, porque también hay que ser honestos, Alexandra, hay mucha gente en Colombia que le tiene mucho miedo a Petro y al modelo Petro. Mucha. Así como hay gente que lo quiere, también hay gente que lo detesta y gente que le tiene mucho miedo, muchísimo miedo a lo que representa Petro, pues sobre todo por un espejo, Venezuela. Y hacia allá iba, porque hoy hay una reunión importante, una reunión del presidente de ustedes, Iván Duque, en Washington. Justamente llega a reunirse con el presidente Biden en momentos en que se ha conocido un acercamiento importante por parte del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cómo queda Colombia en medio de todo eso cuando Colombia es la que ha estado allí en esa frontera, pues dando esa pelea, ¿no? Y cargando también con muchos refugiados venezolanos? Eh, te voy a preguntar una cosa. ¿Tú quieres la respuesta diplomática o la respuesta real? La real, la real, la real. Ay, Dios mío. La verdad te digo, sinceramente, eh, que Colombia, en el caso, digamos, quienes dirigen, con todo respeto, quedan como bobos, por decirlo menos, por una razón. Colombia lleva 4 años de este gobierno, rompió relaciones con Maduro, lideró en la región el reconocimiento de un señor, un pelado que se llama muchacho, que se llama Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Eh, Lideró el aislamiento internacional de Maduro, cerró la frontera, rompió relaciones con Maduro, cerró la frontera, Alexandra, con todo lo que implica para un país cuya economía depende en buena medida de su relación con Venezuela. Es que Claro. te pongo un ejemplo, tú vas a Cúcuta, que es la capital de norte de Santander, en la frontera, y es muy curioso, yo tengo muchos amigos en Cúcuta, yo voy, y tú vas, y para ponerle un ejemplo a tu audiencia en Panamá, allá no hay frontera. Es decir, los niños venezolanos estudian en los colegios de Cúcuta. La gente de Cúcuta trabajaba al otro lado de la frontera. La frontera es una calle y un río, un riachuelo. Apenas cierran la frontera, eso se volvió como la frontera entre Estados Unidos y México, lleno de coyotes, mafias, porque claro, la gente tiene que seguir pasando. Claro. O sea, el que trabaja a un lado, el que tiene los hijos al otro. Entonces es muy chistoso porque hay matrimonios donde el señor es colombiano, la señora venezolana, y viven al uno al otro lado. Se cierra la frontera, pues ¿qué hace el señor? Pues pasa a ver a su esposa, a sus hijos. Y es la vida. Así pasa en La Guajira, que es más arriba, en Arauca, pero así como también la vida se confunde, los delitos también. Entonces esas zonas se volvieron tierras de nadie porque se cerró la frontera, pero ni Colombia ni Venezuela la ocuparon. ¿Quiénes la ocupan hoy? Las antiguas FARC, narcotraficantes, criminales, todo lo que tú ya sabes y que ya sabemos esos fenómenos. Entonces, por eso te digo, terminamos como bobos, porque en media mañana el gobierno Biden, porque necesita petróleo, porque dejó de comprarle petróleo a Rusia, entonces simplemente lo que hizo fue decir, pues ahora mi nuevo mejor amigo se llama Nicolás Maduro. Y seguramente hoy, en la cita de la Casa Blanca, esta mañana tuvimos un brief con la Casa Blanca, el equipo de Noticias Caracol, y nos decía uno de los asesores del presidente Biden eso, porque le preguntamos. Entonces él decía, la geopolítica es dinámica. Y aquí lo que está en juego, nos decía él, y Biden le va a decir a Duque, aquí lo que está en juego es la injerencia rusa en América Latina. Y para nosotros es más importante eso que seguir peleando con Maduro. Es Así se lo va a decir hoy que Biden. no hay amigos ni enemigos en política, Ah, que ahí son no, intereses, ¿no? intereses, exactamente. El que es enemigo después termina tu amigo, pues ustedes lo saben, pasa en todo lado. Eso sí, en todo lado se cuecen habas. ¿Y cómo se está viviendo esta guerra de Ucrania en Colombia y si ya se están empezando a sentir los efectos? Aquí, por ejemplo, mañana se dispara el precio de la gasolina y con eso vendrá el aumento de prácticamente todos los productos, ¿no? Mira, uno podría decir, ayer me decía un economista colombiano, lo bueno, lo malo y lo feo para Colombia. Lo bueno, si tiene algo bueno una guerra, pero el efecto, digamos, de los bloqueos, del bloqueo a Rusia, de la invasión a Ucrania,
El primero, Alexander, tú hablas de la gasolina. En Colombia también sube la gasolina y mucho, igual, pero aquí el gobierno tiene un colchón que se llama como una especie de subsidio de estabilización para evitar que el precio de la gasolina en Colombia, no sé si en Panamá debe ser igual, depende de los precios internacionales del Correcto. petróleo. Entonces, aquí como está disparado el barril de petróleo del crudo Brent, pues sube aquí. Aquí, digamos, todavía un colchón para que no suba, pero ya está subiendo. Lo bueno es que la economía colombiana, a diferencia de la panameña, la economía colombiana depende casi la mitad de sus ingresos del petróleo, porque Colombia, a pesar de no ser un país petrolero, produce petróleo. Inclusive con la debacle venezolana. Imagínate, Venezuela tiene las segundas reservas de petróleo del mundo y es tan ineficiente que Colombia produce más petróleo que Venezuela, siendo nosotros un enano chiquitico en materia. Entonces, el precio mundial del petróleo, me decía este economista, en términos de plata como en una casa, te genera caja, flujo de caja, porque te genera más ingresos, evidentemente. Eso es lo bueno. Lo malo es el precio de la gasolina. Colombia ha tenido este comienzo de año la inflación más alta de los últimos 9 años, el costo de vida. ¿Por qué? Por lo feo. Yo no tenía ni idea, Alexandra, además de los problemas que generó la pandemia por los contenedores, pues ahí Sí, tú que lo nos viste en afectó a Colón, todos, claro. a todos, que no hay materias primas, súmale la invasión a Ucrania. Yo no tenía ni idea, me dice ayer el presidente de los arroceros en Colombia. Colombia es un país que come arroz, papa, plátano y carne. Ese es el menú nacional. Ese es el menú. Y pollo y huevo. O sea, el colombiano promedio come eso. Yo no sabía lo que más come es arroz. Aquí la gente dice, yo como arroz y con algo, un atún, lo que sea, es parte de la dieta. No, yo no tenía ni idea que el 90 y pico por ciento de los fertilizantes y cómo se llama esta otra, y agroquímicos para limpiar los cultivos de arroz vienen de Ucrania. No hay fertilizantes. Entonces, están paradas cosechas, están parados cultivos y está parada producción. Entonces, me decía este hombre, me decía Juan, inevitablemente nos va a tocar subir el precio del arroz. Y eso es mañana, pasado mañana. Entonces, ya te imaginarás lo feo que puede significar los efectos. Y tal vez uno también final no es muy grande, pues nuestra economía, a pesar de ser un país de 50 millones de habitantes, no es muy grande, pero la bolsa de valores está totalmente desplomada. Y aquí, en los últimos años, mucha gente común y corriente metió su plata en acciones. Aquí mucha gente decidió invertir, no en dólares, porque tú sabes que pues Panamá maneja el dólar, Sí. aquí manejamos el peso colombiano, el dólar está por las nubes y el peso se devaluó, las acciones se desplomaron. Tú no te imaginas la cantidad de gente que está llorando por el efecto Ucrania, porque las acciones se desplomaron. Entonces, esa es Claro. como la mixtura en materia política, y pues súmale pues todo lo demás, que es el horror. Lo que pasa es que aquí desde que empezó la guerra en Ucrania, tenemos un dicho muy cruel, y con eso cierro, y es que pues con esta guerra tan espantosa, que también vivimos en algunas regiones del país, pues eso que pasa en Ucrania es muy parecido a lo que pasa aquí en muchas regiones. Qué duro, Juan Roberto. Ha sido muy interesante esta conversación esta mañana. Lamentablemente tú sabes muy bien que el tiempo en radio nunca nos alcanza. Sé que también tienes noticiero que presentar allá en Bogotá, pero te agradezco enormemente habernos acompañado esta mañana y presentarnos este panorama tan amplio de tantos aspectos, porque son nuestros vecinos y todo lo que pasa en Colombia nos impacta directamente aquí en Panamá. Claro que sí, Alexandra, un abrazo, un gusto, bendiciones y un saludo a todos mis colegas de ese país que quiero tanto, como es mi segunda patria, como le digo yo. Así es, gracias Juan Roberto Un Vargas, es abrazo. director de Blue Radio de Bogotá, Colombia, esta mañana en este contacto internacional aquí en Radio Panamá, 8:30 minutos.